necesidad de saber qué sabía yo del pasado. Tener una idea del pasado no completa, y entonces ha llegado una época en mi vida donde pues tienes que ser especialmente ecuánime, tienes que buscar la ecuanimidad en diferentes líneas de conocimiento y sobre un asunto tan grandísimo y monstruoso como mi pasado, el pasado de mi civilización. Esto, explicarme las cosas siempre en forma genética, o sea, cómo surgieron y hasta en el momento de su decadencia o si no de su permanencia, porque también muchas son permanentes y no decaen. Esto siempre ha sido una constante de mi entendimiento. Pudiera vincularse incluso al daltonismo, pienso yo. Porque hay otras personas que pueden saber las cosas en plan de clasificarlas. Por ejemplo, pues el mundo disciplinario es un mundo de clasificaciones. Entonces, creo que al sentirme viejo, pero no vencido, decidí que el pasado era lo que me interesaba. Y me puse a trabajar frenéticamente. Pero es que luego yo tenía una asignatura pendiente, que había sido muy rojo. E incluso no me había dado cuenta que lo había sido hasta un punto incompatible con el humanismo. Y yo tenía esa asignatura pendiente. Y digo, pero es de puto milagro. No he hecho yo daño a alguien y no se me ha ocurrido atracar a un banco para sufragar alguna disparatada causa revolucionaria. Yo pertenezco precisamente a esa década tremenda que fueron los 70. Digo de terrorismo, de los 70. Y con esa puta asignatura pendiente, bueno, se mezcló lo uno con lo otro y dije, voy a mirar la historia de los enemigos del comercio, voy a mirar la historia de esos que siempre tienen la misma proposición. La propiedad privada es un robo y el comercio es su instrumento. Y entonces, pues ahí está. Salieron los enemigos del comercio. Imagínate, estoy ahora peleando con el tomo 2. El tomo 2 fue el que primero escribí, pero claro, con el nivel de información que ahora tengo, no me sirven las cosas que hice del tomo 2, tienen que mejorar. Y ahí estoy luchando como un loco. Mira, la historia de la economía es la historia de la realidad. La historia de la religión es la historia de los sueños. Por supuesto que los sueños los sueña una persona real, durante un acto orgánico, pero que a los sueños le gustan a los románticos. Y las realidades le gustan al realista. Y, por ejemplo, la economía es una cancha, como dirían los argentinos, es una cancha muy fastidiosa, muy difícil, porque cuando luego te profundizas un poco más te das cuenta que es muy difícil, que pasa algo parecido, pero completamente inverso que a la geometría. La geometría es tan sencilla que muchas veces los teoremas no puedes acceder a ellos porque requieren que tú bajes tu nivel intelectual. Este es el verdadero problema. La economía tiene sus verdades como puños, pero luego está diluida en una cantidad de información de detalle, en un ropaje tan bestial, que no hay quien lo aguante. O sea, vamos, sí hay quien lo aguante, pero hay que tener mucho aguante, porque se diversifica en millones de pequeñas acciones. Tú no puedes decir en economía que es que tal cosa, no se puede predecir en economía. Sabemos, desde luego, que los precios se forman por una combinación de personas que ofrecen cosas y personas que demandan cosas, eso está claro. Pero aparte de eso ya, es que yo creo que nunca se ha acabado de entender del todo, nada más que por parte de los agentes económicos, el proceso económico subconjunto. Aparte que creo que nadie lo entiende, yo desde luego ni de broma. Pero no, son personas que sirven una vocación, la vocación del intercambio, que no se ha tomado en cuenta, digamos, porque es que el mundo ha estado fascinado por guerreros y clérigos. Y afortunadamente está cambiando de idea desde aproximadamente la Revolución Comercial del siglo XII o así. Y entonces, donde reinaba la sublimidad sangrienta,
empieza a reinar un prosaísmo un poquito más respetuoso con eso, con los derechos del hombre, con la dignidad humana. Yo he aprendido no solo a escuchar, sino a aprender. En realidad me da la sensación de que todo lo que he escrito hasta ahora y gran parte de mis pensamientos pertenecían a un orden de búsqueda de la inteligencia expuesta en una forma elegante. Pero claro, esto es una frivolidad. Interesa mucho más tener un aparato receptor para ecos de lo permanente. Que claro, el indicador de lo permanente es el más alto. Por eso es por lo que tiene esa capacidad de fascinación. En un mundo actual de pasatiempos y pantallas, pues las personas tienden a confundir la vida con su vida privada, solamente esa. Y todo lo que no pertenezca a algo de, pues que hoy estoy de buenas, pues no es una de buenas, hoy estoy depre, pues una de malas. Yo le deseo el bien a todos mis congéneres. Lo que pasa es que verdaderamente esa actitud de pasar el mundo por el filtro de uno mismo, así psicológico, con nombre y apellidos y número de teléfono, no sé, ojalá les vaya bien, pero dudo, a mí no me basta. Yo necesito buena parte del día dedicada a que los otros, todos los otros, me digan de alguna forma, me den señales de alguna forma. Eso es lo que ahora me alimenta. A mí me encantan los plotas de la Revolución Francesa. O sea, un hombre como Saint-Just ha sido un héroe para mí, siempre. Lo que pasa es que a mí me han enseñado una historia que ahora llamaría conmemorativa. Bueno, ya empezó llamando a la conmemorativa un historiador francés, el primero que se atrevió, ya bien entrado el siglo XX, a tomar aquello en plan un poco objetivo. Y fue ese, el que la llamó conmemorativa, historia conmemorativa. Pues te cuentan una película, pero que no tiene nada que ver con lo que pasó. La película es que aquello fue una iniciativa liberal, es decir, personas preocupadas porque el prójimo no sea presionado arbitrariamente por un tercero, estos son los liberales. Bueno, decir que la Revolución Francesa es una iniciativa liberal, dice, oiga, pues sí, me lo han dicho, se lo siguen diciendo a mis hijos y a mis nietos, pero es falso. No fue una iniciativa liberal, fue la iniciativa totalitaria inicial. Es la manifestación lapidaria, además, yo diría que incambiable, nada puede tocarlo, de resentimiento social a bestia. Simplemente decir, bueno, que los buenos sean los patriotas, malos los antipatriotas, los monárquicos, pero lo que consumó fue la operación dualista, dividir el mundo en blanco y negro, bueno y malo. Eso se quería hacer, y eso se hizo como nunca, gracias a Robespierre y Weber, y sobre todo el gigante de ellos, que es Marat, posiblemente uno de los hombres más encolerizados que la historia de la humanidad contenga, que además era suizo como Rousseau, otro enfadado, parecidísimo, de estos partidarios de que retrocedamos al hombre primitivo. Ya. No puc pensar, se va a